Bienvenidos a otro video de Huertinga. En esta oportunidad vamos a mostrar cómo se reproduce la Haworthia attenuata, que es esta suculenta, también llamada como planta cebra o suculenta cebra, y vamos a dar antes algunos tips sobre los cuidados que requiere esta suculenta. Se caracteriza por las protuberancias blancas que tienen las hojas y que le dan este nombre común de planta o suculenta cebra, que como pueden ver de cerca tiene un relieve porque es una protuberancia, y se la diferencia o se la suele confundir de otra que es la Haworthia fasciata, en que la attenuata sigue teniendo estos tubérculos blancos en la parte superior de las hojas, como pueden ver. En cambio en la fasciata es totalmente lisa la parte superior, y esa es la forma más fácil de diferenciarlas, aunque en realidad son dos suculentas muy parecidas, de la misma familia y tienen los mismos cuidados. En cuanto a riego, al igual que todas las suculentas, la vamos a regar al ras del sustrato sin mojar la hoja, y en principio se riega cuando el sustrato está totalmente seco. Para esto se puede introducir un palito de madera en el sustrato y sacarlo y ver si está húmedo o no, pero como regla la vamos a regar, si se quiere, cada 15 días, salvo en invierno, que ahí los riegos van a ser mensuales, o sea, una sola vez al mes. Esta suculenta tiene hojas muy sensibles a la exposición solar directa cuando es muy fuerte, por eso por lo general es una suculenta que mucha gente tiene en su interior, en las casas, porque lo más aconsejable es un ambiente que esté bien iluminado y la exposición solar directa muy pocas horas y siempre que no sea muy fuerte. Si no, las hojas se empiezan a quemar. Por lo general esto se advierte en la punta de las hojas, como acá se puede ver, que están un poco quemados. Esto es porque ha estado con un poco de exposición solar, no tan fuerte, pero como ven es muy sensible y empieza a secarse. Así que si se quiere, esta suculenta se puede tener adentro de la casa, cerca de una ventana, en un ambiente bien iluminado y también bien aireado. Si bien esta suculenta puede tolerar alguna helada pasajera, incluso de 0 grados, por lo general no es conveniente exponerla a fríos o a temperaturas que sean menores a 10 grados. Pero como casi siempre esta suculenta se tiene adentro en el interior, no hay inconvenientes con eso. Se puede tener afuera, pero hay que estar atentos tanto con el sol como con el frío. En cuanto a la reproducción, siempre hay dos maneras, como todas las plantas, a través de semillas, que esto acá se puede ver el tallo floral, que todavía no ha dado la flor, pero acá van a hacer una flor que siempre que sea polinizada con otra suculenta que tenga carga genética distinta, bueno, la flor nos va a dar una semilla. Pero lo más común, más rápido si se quiere, es a través de hijuelos. Que estos hijuelos, como acá se puede ver, siempre nacen en la base del tallo, por debajo, y si bien se pueden sacar cuando uno quiera, no cuando son muy chiquititos, por lo general ya cuando tiene 6 a 10 centímetros no está mal sacarlos, ya que empiezan a pelear por el espacio con la madre y esto puede deformar a la suculenta madre como también al hijuelo, y después va a ser más difícil que el hijuelo tome la forma que tiene por ahí tan prolija la madre. Para sacar los hijuelos siempre conviene desenterrar a la suculenta, y esto es para tratar de sacarlo lo más cerca posible del tallo. Puede ser o no que ya tenga raíces propias, en realidad no importa si lo sacamos con o sin raíz. Si tiene raíz mejor, porque va a acelerar el proceso de reproducción. Acá yo antes ya había estado haciendo fuerza para poder sacarla. Como ven, tiene ya raíces grandes lo que es la suculenta madre, y lo conveniente sería poder ahí sacar, despejar un poquito la tierra para poder desprender a este hijuelo lo más cerca posible del tallo. Bueno, vamos a intentar sacarlo.
Ahí salió. En realidad quería que salga de más atrás, así que este lo vamos a dejar. Y ya con esto lo podemos dejar cicatrizar unos 5 días. Y después de 5 días, cuando ya se le forma el callito, ahí lo vamos a plantar. No lo vamos a regar también por unos 5 días y después sí empezamos a regarlo, que es cuando le empiezan a salir las raíces. Lamentablemente no salió del todo, quedó acá un poquito, pero no importa porque este va a seguir creciendo, así que voy a tener este hijuelo y además voy a tener este. Un frasquito que justamente tengo acá, donde simplemente lo voy a poner así, cosa que quede paradito. Siempre es necesario que entre aire, porque tampoco queremos generar humedad. Esto no le vamos a poner agua, ese método no sirve en ningún caso, ya que solo va a permitir sacar raíces débiles, que no es lo que queremos. Hay que respetar los tiempos de las suculentas. Así que simplemente lo vamos a dejar acá paradito, o cualquier otro elemento que utilicemos, siempre que circule un poco de aire. Quizás busco otro, pues este queda muy justo. Y una vez pasados los 5 días se va a formar el callito acá, y ese es el momento para plantar en una maceta muy chiquitita, en el sustrato directamente, paradito, y solito va a ir formando sus propias raíces y va a generar una suculenta independiente a la madre, con la misma carga genética pero independiente. Así que bueno, espero que este video les haya servido. Como vieron, por ahí cuesta un poquito sacar el hijuelo si lo queremos sacar muy del tallo. A mí no me salió, de hecho quedó una partecita adentro, pero eso va a generar un nuevo hijuelo, va a seguir creciendo y ahí voy a tener otro más. Y este que está enterito va a formar una suculenta nueva. Así que bueno, espero que les haya gustado. Pueden ver los otros videos del canal, que hay de varios temas que me van pidiendo y los voy publicando. Así que bueno, nos vemos en la próxima.